Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Bueno X Podcast, esta vez al primer o segundo capítulo. Segundo capítulo, pero primer capítulo con contenido. Primer tema de podcast. Sí, el de hoy es un tema que ya avanzamos en el capítulo anterior, en el de presentación. Vamos a hablar del miedo. A mí es un tema que me encanta. He hecho mogollón de research. De hecho, sobre todo, lo siento, pero voy a hablar yo un montón. No, y vamos, yo estoy encantado. O sea, al Sí, final o sea, es un está tema... consensuado, ¿vale? Sí. No es que le prohíba hablar. Sí, es un tema que es verdad que desde la psicología tiene mucho peso, porque al final pues es una emoción, ¿no? Sí. que tenemos, pero bueno, como este tema es un tema que a ti en particular te interesa mucho, que tú has trabajado en ello desde tu carrera Sí. y que De hecho, también... era uno de los temas de mi trabajo de fin de estudios. Pues de hecho, O sea probablemente sobre esto, uno, tienes tú más que hablar que yo, y dos, sabes tú más. No, a ver, saber no, porque es más de psicología, pero bueno, sí que voy a hacer yo lo que es la presentación, la introducción, porque voy a desarrollar un poco sobre qué es el miedo. Y voy a empezar hablando de una definición más psicológica, o sea, más desde el punto de vista psicológico, y luego lo vamos a terminar uniendo a lo que es el tema de nuestro podcast, que es un poco el miedo a qué dirán, ¿no? Ese miedo social que nos paraliza y nos impide hacer las cosas que muchas veces queremos hacer, que es lo que hablamos un poco en el podcast anterior. Entonces, voy a empezar con esta definición y esta presentación del miedo. Y bueno, tú cuando quieras me cortas, metes lo que tú quieras. El miedo. Los seres humanos, como animales que somos, tenemos emociones que resultan necesarias para la supervivencia porque sirven para movernos, para empujarnos a hacer cosas. Se traducen en acciones. Hay diversidad de opiniones con respecto a cuántas emociones hay y cuáles son. Robert Plutchik, psicólogo y profesor de la Universidad de Florida del Sur, desarrolló una teoría de las emociones, donde estableció 8 de ellas como primarias: la vigilancia, el éxtasis, la admiración, el terror, el asombro, la pena, el odio y la furia, proponiendo que eran las básicas y biológicamente primitivas, de las cuales podían surgir varias más. Es decir, él consideraba que esas eran las principales y que de ellas podían derivar otras sensaciones o emociones, pero no primarias. Por otro lado, Paul Ekman, psicólogo especializado en el estudio de las emociones y su expresión facial, realizó un experimento donde mostraba diferentes fotografías con expresiones faciales a personas de distintas culturas, mediante el cual reveló que existía un patrón común a la hora de identificar dichas emociones. Ekman determinó que las 4 emociones básicas eran la alegría, la tristeza, el enfado y el miedo, las cuales eran identificables para todo el mundo. Es decir, ya no es solo que las emociones... las emociones tienen un componente biológico y que es común en todo el ser humano, que ya no pueden tener un componente cultural, pero en general son comunes a todos los seres humanos, son innatas. Sin embargo, más adelante, él mismo, Paul Ekman, y más psicólogos como Daniel Goleman sumaron a la lista la sorpresa y el asco. Es decir, ahora tenemos 6 emociones principales, que son la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, y ahora estas 2 nuevas, que son la sorpresa y el asco. Casi todas las teorías sobre la clasificación de las emociones coinciden en considerar 4 de ellas como básicas, que son las que hemos dicho, ¿no? El miedo, el enfado, la alegría y la tristeza. El miedo nos protege de situaciones potencialmente peligrosas. Junto a la ira se considera una de las primeras emociones que existen para la supervivencia del ser humano y de todos los seres vivos. Es decir, ya no es solo únicamente exclusiva del ser humano, sino que lo compartimos con prácticamente cualquier ser vivo. Surgen, el miedo, como respuesta a las amenazas. Ante una situación de conflicto se genera adrenalina, se agudiza la escucha, nos ponemos alerta y aparecen ambas emociones, el miedo y la ira. Aunque, según el caso, prevalecerá una de ellas. En la naturaleza, instintivamente, si no hay una razón de peso para luchar, se impondrá el miedo a morir y eso nos llevará a huir. El miedo es la emoción troncal del ser humano. La inmensa mayoría de lo que sentimos en nuestro día a día podría ser un puenteo emocional derivado del miedo.
Por ejemplo, la frustración puede ser un enfado con uno mismo para evitar un conflicto, es decir, miedo al conflicto. La timidez y el ridículo podrían ser un miedo a que no te encuentren valioso o a que piensen mal de ti. De esto hablaremos un poquito más adelante, ¿no? De la aceptación en la sociedad, porque también es un aspecto básico del miedo. Asimismo, la mayoría de nuestras acciones, si las analizamos detenidamente, podrían darse también debidas al miedo. El miedo a no gustar, a no ser aceptado, a la soledad, a morir solo. Porque el ser humano no deja de ser un ser de instintos, en cuyo caso predominan el instinto de supervivencia y el de reproducción. Si no gustamos, no nos reproducimos y por tanto no perpetuamos nuestra especie. Es decir, el miedo también puede ser algo biológico y evolutivo. Sofía Valdivieso Gámez escribió un artículo titulado Lectura de la experiencia del miedo, mujeres leyendo, donde decía: el miedo es una de las emociones más estudiadas y probablemente la más antigua. Una respuesta adaptativa a las situaciones que los seres vivos representan como riesgo, una memoria biológica donde las especies mantienen el recuerdo de las situaciones en las que sus genes perdieron oportunidad. No obstante, los seres humanos somos seres evolucionados y nuestras sociedades son más complejas que las de nuestros ancestros. Por lo tanto, así como nosotros hemos evolucionado, también lo han hecho nuestros miedos y sus orígenes. Y aquí es donde vamos a el tema de hoy. Los miedos ya no surgen únicamente en relación con la violencia y o la supervivencia, sino que también se basan en la necesidad de adaptación a la sociedad. Así nacen nuevos miedos que nos llevan a evitar aquello que conlleve una no aceptación en esta sociedad y a tratar de encajar en lo que se considera dentro de la norma. Todo radica en el miedo a sentirse solo o rechazado, ya que somos animales sociales y la soledad implicaría la imposibilidad de cumplir nuestra necesidad biológica de reproducirnos y continuar nuestra especie. Pero los seres humanos no solo somos seres biológicos, también somos psicológicos, culturales, sociales e históricos, por lo que nuestras representaciones del riesgo van más allá de la biología y atraviesan todas las otras dimensiones. Esto último ha sido una cita, otra vez, de Sofía Valdivieso. Y ahí es donde va a pasar Juan a hablar de los tipos de miedo, ¿no? Porque hemos hablado de los miedos evolutivos o de los miedos... Sí, a ver, bueno, antes de pasar también a de continuar, ¿no? con este tema dentro del podcast, a mí es verdad que siempre que pienso en el miedo, o bueno, en esta emoción, ¿no? que en este caso es con la que vamos a tratar hoy, me parece muy curioso que siempre lo veamos como algo negativo. O sea, en todo, al final, incluso pues en las películas, en los libros, el miedo... O sea, una persona cuando piensa en el miedo lo ve como algo malo y mucho más lejos de la realidad. Al final, el miedo es algo que es inherente a nosotros mismos, es una emoción más. Sí. Y como todo lo que es nuestro, desde que pues casi el mundo es mundo, porque además es verdad que esto es del reino animal en general, si está ahí es por algo. Entonces... Sí, es lo que hemos dicho, ¿no? Que al final se traduce en acciones, genera movimiento. Eso es. El miedo es una emoción más. Hay que conocer el miedo, no tenerle miedo al miedo, aunque sea un poco contradictorio, ¿no? Porque al final el miedo nos da información. Nos da información de la situación en la que estamos. Y hay que conocer por qué tenemos miedo. ¿Y a qué? ¿No? ¿Y a qué tenemos miedo? Porque, como bien has dicho tú antes, pues el instinto de supervivencia está ahí. Yo delante de un león voy a tener miedo y probablemente... Bueno, si intento huir probablemente me coja. Eso para empezar. Pero la respuesta de huida es la mejor opción. Un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero que se ve como muy claro. Y de hecho, bueno, así como un poco un apunte, una peli que me gusta mucho, que aún no he conseguido que Celia vea, pero la tenemos muy pendiente y os recomiendo, porque describe muy bien todo esto, es Inside Out. Sí. Que aunque pueda parecer una película para niños, pues es que es una película en la que realmente el que ha estudiado esto ve que está pensada a conciencia, que hay un estudio detrás, que todo lo que se cuenta en realidad te lo están explicando para niños. Bien, sí. Pero es que o sea, hay estudios
muy antiguos detrás de esa peli que te están mostrando para entender cómo funcionan las emociones, cómo se combinan entre sí. Porque al final... Sí, que hemos dicho que están las generales, pero que Sí, Daniel Goleman, si no me equivoco, tenía una rueda de las emociones donde estaban sí, las diferentes combinaciones que podían... O sea, pero sí... Creo que era de Daniel Goleman. Y que, por ejemplo... Bueno, es que no quiero hacer spoilers. No, de Robert Plutchik. Entonces no voy a decirlo. Pero en la película pasa algo que tú, si ves la película como espectador normal, pues es una película más, pero incluso yo en el momento no me di cuenta, ¿eh? Hasta que pues me interesé, me empezaron a salir más vídeos y te das cuenta de que la niña tiene un problema real que se ve reflejado en las emociones y en la combinación de las emociones que controlan a la niña. Y hasta ahí voy a leer, no voy a hacer más spoilers. Veros la peli y si no, si la habéis visto, buscadlo, porque es muy interesante. Y eso, que al final el miedo es una emoción más, tenemos que aprender a vivir con ella y de hecho... Y a regularla también, porque muchas veces los miedos que tenemos son una respuesta a algo que en realidad no requiere de una acción por nuestra parte. Claro, eso por supuesto. Entonces, al final, bueno, es el ejercicio de intentar conocerse a uno mismo siempre es positivo. Sí. Luego también, aunque el ser humano cae siempre 2 veces sobre la misma piedra, intentamos también aprender que hay situaciones que nos pueden generar miedo, pero que es un miedo infundado, que puede ser que venga por situaciones parecidas en las que la respuesta que hemos recibido pues ha sido negativa, o por experiencias tanto en las que no son nuestras, o sea, las nuestras como las que a lo mejor vemos que ha vivido otra persona. Entonces eso puede generar en ti mismo ese miedo, ¿no? O ese miedo en concreto. Y eso, la verdad es que es una emoción que es muy interesante, precisamente por lo que comentaba, ¿no? Que siempre se ha vendido como que el miedo es malo. Sí, se ha visto más que como que es malo, como una respuesta negativa. O sea, digamos que en general, o sea, probablemente haya gente que piense, pues si pudiera, no tendría miedo. Juan sin miedo, pues Juan sin miedo ahora mismo estaría muerto. Sí, o sea, entonces, que eso, que es una emoción más y que realmente es útil para... Hombre, si está ahí, es lo que has dicho tú, si está ahí es porque tiene una función que cumplir y porque es necesaria, o sea, porque si no, como seres humanos evolucionados, la habríamos perdido. Y ya no es que sea de los seres humanos, es que todo ser vivo prácticamente tiene miedo. Lo que pasa es que el ser humano tiene un factor más que es el social, ¿no? No, y que es el racional, que ese es el que no se ha mencionado antes, que es que es el psicológico, vamos, lo que pone ahí. Que al final nosotros podemos racionalizar las cosas. Eso está bien para reducir miedos, pero también nos va a frenar. O sea, quiero decir, cualquier persona, salvo que haya hecho, y eso es otro tema interesante, el del condicionamiento, pero salvo que haya hecho 101.000 saltos, cuando se tire en paracaídas, la respuesta fisiológica que va a tener va a ser de miedo. Obviamente. ¿Vale? Pero sin embargo lo haces. Y eso, o sea, si lo veis en el reino animal, por mucho que tú intentes explicarle a un perro que algo no es malo, no va a aceptarlo. Ya. ¿Vale? Entonces... Me acaba de sonar la tripa, creo. No sé si se ha oído en el micro. No se ha oído. Bueno, y si se oye, pues... No, pero ¿para qué? Entonces, al final, ese punto de poder racionalizar las cosas también es un arma de doble filo, porque va a permitirte adaptarte a ese miedo y poder controlarlo en situaciones en las que te tienes que sobreponer a él, pero luego también te va, digamos, a jugar la mala pasada de que situaciones en las que el miedo no es necesario, a lo mejor aparece. Precisamente, y te frena. En casos en los que igual pues no pasaría nada realmente, ¿no? Y dicho esto, es que en realidad tipos de miedo tampoco
O sea, vamos a hablar de los tipos de miedo, de qué miedos quizás son los que más nos pueden afectar a nosotros dos en general, como los que pues podemos ver, pero bueno, realmente tipos de miedo, o sea, como categorizar tipos de miedo no... No, más que, o sea, tipos de miedo, pues hablar de... Yo ahí había apuntado, por ejemplo, que muchas veces lo que tenemos miedo es al lo que mencionamos ya en el anterior capítulo, al que dirán, al fracaso, al ridículo, a lo nuevo, a los cambios, a la incertidumbre, a... pues eso, a aquello que nos haga salir de nuestra zona cómoda y que suponga un riesgo. Que es algo que... ¿Y por qué crees tú, por ejemplo, que la gente tiene miedo al que dirán o al fracaso? Más allá, quiero decir, de lo que, por ejemplo, has mencionado antes, de que somos seres sociales. Claro. Y... Es que yo creo que radica ahí. O sea, yo creo que el miedo, sobre todo en mi caso, por ejemplo, que yo tengo muchísimo miedo al que dirán. O sea, a mí es algo que en general me afecta mucho. Todavía estoy aprendiendo a superarlo porque al final, si quiero llegar a algo como actriz en mi profesión, es algo con lo que voy a tener que aprender a lidiar. Y yo creo que radica en eso, ¿no? En esa necesidad que tenemos de encajar en la sociedad y de encajar. Yo creo que también es una respuesta a, en mi caso, vivencias. O sea, creo que la gente que más miedo tiene al que dirán o a la que más le importa lo que el resto pueda opinar es gente que ha sido criticada por lo que han hecho o por... Pero, y aquí te voy a coger un poco el testigo, ¿eh? Esto no quiero que se convierta en una entrevista, pero es que pero me gusta esto porque a mí, o sea, esto lo hemos preparado, pero hay cosas pues que también se me van ocurriendo, ¿no? Y no te pasa o no te ha pasado, que me parece súper curioso, porque a mí mismo me pasa, que hay miedos, o sea, realmente al qué dirán, pues a lo mejor es porque en algún caso alguien ha criticado algo de lo que has hecho con mayor o menor razón. Precisamente porque lo que comentamos, ¿no? Si somos sociales, pues al final afecta, queremos la aceptación, ¿no? Queremos encajar. ¿Pero por qué? Eso es súper curioso. O sea, ¿por qué nos centramos en una crítica cuando a lo mejor nos han dado infinitas valoraciones positivas más? Pero porque la crítica supone un riesgo a nuestra pertenencia a ese círculo social. Yo lo veo así. Pero a lo mejor no tiene por qué serlo. O sea, quiero decir... Pero es una amenaza. ¿Me explico? Al final es un punto de vista negativo que puede amenazar tu pertenencia o tu situación actual. O sea, es como yo lo veo sin ser psicóloga y sin ser nada, obvia y evidentemente. A ver, yo ahí... O sea... Sí, no, esto también será otro tema del que presentaremos. Yo creo que es porque realmente ataca directamente a tu autoestima. Eso es también otra cosa. También, claro, a ver, yo estoy hablando mucho todo el rato del tema social, pero evidentemente hay un componente individual que es la autoestima. Claro, sí, no lo he analizado desde ese punto. He pensado más en el miedo que tiene directamente que ver con otros. Claro, es que esto en realidad lo he tirado a posta, porque venía del anterior capítulo, del final, que en realidad el miedo al que dirán muchas veces es una proyección de lo que nosotros pensamos que va a decir la gente, ¿no? Porque al final muchas veces incluso nosotros mismos nos autosaboteamos. Sí. Porque pensamos, joder, es que ¿por qué voy a arriesgarme a hacer algo cuando sé que la gente no lo va a aceptar, cuando sé que la gente o me lo va a criticar? Al final yo creo que también, ahora pensando en casos concretos de personas que yo conozco que veo que no tienen tanto miedo al que dirá la gente, yo creo que está muy unido el tener una buena autoestima o una buena definición de lo que tú eres, o sea, una buena... No es definición la palabra que quiero. Autoconcepto. No, pero eso es un buen concepto de lo que tú eres. Es autoconcepto. Sí. Tienes un buen concepto de lo que tú eres y estás muy seguro de ti mismo y tienes mucho menos miedo a que la gente, a lo que pueda decir la gente. Y es que tengo un ejemplo concreto, una amiga mía, que yo siempre he admirado muchísimo eso de ella, que es una persona muy segura de sí misma, a la que le da bastante igual lo que pueda opinar la gente con respecto a lo que haga. Y para mí es una cosa muy de admirar, porque... es muy difícil.
es muy difícil de conseguir. Y yo creo precisamente que ella lo tiene gracias a que tiene una muy buena autoestima y mucha personalidad desde muy pequeña. Y me parece que puede ser que estén relacionados esos, bueno, Sí, que están. están, vamos, es que pueda ser, es que están. Sí, totalmente. Están, sí. Pero sí, al final, bueno, pues es algo con lo que vivimos en nuestro día a día. Realmente, el miedo es que lo tenemos en el día a día porque estamos en constante cambio. O sea, nosotros, al final, nos tenemos que adaptar a todo lo que ocurre en nuestro entorno. Y bueno, pues está ahí, siempre va a estar el que dirán, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final supongo que todos tendremos que trabajar sobre ello. Y luego hay una cosa muy curiosa, que esto yo, vamos, en su momento siempre me llamó la atención cuando lo estudié, y que tiene que ver con el miedo, más con el miedo al fracaso, con el miedo a la evaluación negativa, ¿no? Que es, bueno, el tema de las profecías autocumplidas, que eso pueden ser buenas o malas, ahora os cuento un poco lo que son, pero el hecho de que y esto es un estudio que se hizo, cuando nosotros tenemos una competencia en algo y hay gente que nos está viendo, tenemos espectadores, mejoramos el rendimiento, porque esas personas van a funcionar como facilitadoras, mientras... Con que tenemos una competencia en algo, te refieres a que tenemos una habilidad. Sí, bueno, la competencia al final es más completa. O sea, tú puedes tener... Sí, pero me refiero que no te refieres a una competición. No. O sea, te refieres a competencia como habilidad. Sí, o sea, al final la competencia es habilidad y conocimiento. O sea, es cuando juntas las dos, tienes la competencia en algo. Creo que igual la definición me he dejado algo, pero o sea, cuando tú eres competente es porque algo lo sabes hacer, lo entiendes, o sea, tienes esa competencia, vale. No una competición, eso es. No. Entonces, si tú sabes hacer algo muy bien, por ejemplo, los futbolistas, si tú un partido de fútbol de los profesionales no tuvieran espectadores, su rendimiento sería más bajo. Sí, y como actores también pasa igual, o sea, yo lo noto muchísimo. Vamos, yo y cualquier persona que se dedique a actuar, aunque no sea profesionalmente, no estás igual en un ensayo que cuando hay gente. O sea, no es lo mismo un ensayo entre esto que un ensayo con gente. Pero porque eres profesional y porque eres competente en lo que tú haces. Pero luego también está el otro lado, que es que con espectadores lo que no controlamos tanto nos va a salir mal. O es más probable que bajemos el rendimiento. Simplemente por el hecho de que haya gente mirando. ¿Por qué? Porque ese miedo a la evaluación negativa va a provocar que lo que no tenemos tan controlado sea más probable que lo hagamos peor. Que si no hubiera nadie. Entonces, es muy curioso que dependiendo de lo que la competencia que tengamos en algo, pues si tenemos espectadores serán facilitadores o nos dificultarán el rendimiento. Algo me parecía muy curioso porque al final es el miedo a la evaluación negativa. Y otra vez volvemos a la raíz, ¿no? A la amenaza a nuestra autoestima y a la amenaza a nuestra situación en cuanto a nuestro círculo social, ¿no? Eso es. Y luego lo de la profecía autocumplida, y aquí un poco también voy a poner un poco teórico, es otra cosa. A mí me parece muy interesante que también hablemos desde el punto de vista teórico. O sea, me parece también muy interesante para quien pueda estar viendo o escuchando, ¿no? Sobre todo porque es algo que nos pasa a todos porque somos seres humanos. Sí. Y es que la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión, creo que se llamaba, que realmente tiene lo mismo que pasaba con el anterior. Puede tener un desenlace positivo o un desenlace negativo. Me parece muy curioso porque es cómo nos autosaboteamos o nos autofacilitamos que las cosas salgan como nosotros esperamos que salgan. Al final es... O sea, por eso se llama profecía autocumplida. A veces también, ¿no? Sí. O sea, tú tienes unas expectativas de que algo va a salir mal y inconscientemente tus comportamientos tienden a autosabotearte. Sí. O al revés. Me identifico. O al revés. O tú tienes la expectativa de... Esto es muy curioso, es lo que tú llamas manifestar. Sí.
que ahora está como muy de moda. No, manifiesto que no sé qué. Pues eso, al final lo que hace es que inconscientemente tú cambies la tendencia de tus comportamientos para cumplir eso que estás diciendo que se va a cumplir. Y que eso además, perdón que te corté, es que No, me no. ha resonado mucho, puede estar muy unido a la autoestima también, porque a mí muchas Sí, veces claro, me pasa que tengo yo considero que soy una persona muy organizada, muy trabajadora, pero soy muy procrastinadora. Y me pasa, por ejemplo, cuando tengo que estudiarme un texto, un guión, de lo que sea, es como que, o preparar un casting, preparar una prueba, grabarme, es como que todo lo dejo, lo voy dejando para última hora, lo voy dejando para último momento, y luego además siempre sale mucho peor de lo que podría salirme si lo hiciera con un poquito más de antelación o con un poquito más de trabajo. Y yo creo que la razón que está detrás de eso es que no, como no soy lo suficientemente buena, ¿para qué voy a hacerlo si va a salir mal? Y entonces inconscientemente hago que salga mal, ¿no? Luego, sí, total. Luego también hay otra cosa más. Es que estoy teniendo una nostalgia de la carrera porque me estoy acordando de cosas. No me pasa. No me pasa. Es que me estoy acordando de cosas. Es que esos son los tipos de motivación. O sea, al final... y esto podría dar para otro tema. Para otro capítulo distinto de casting, sí. Vaya. Vaya mensaje subliminal acabas de dejar aquí. Para otro tema que es la motivación, que también es un tema que a mí me interesó mucho en la carrera, que básicamente, o sea, bueno, igual esto ha evolucionado, o hay otras teorías, o ha cambiado, pero yo me quedé con que había 3 tipos de motivación, que al final la motivación es, digamos, el impulso, ¿no?, que tenemos o que podemos tener para realizar cualquier acción que salga desde nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú no tienes motivación, pues es muy difícil que empieces algo, ¿no? Que ahí luego entra en otro lado, y esto también lo quiero desarrollar en otro día distinto, no me sale ahora la palabra, la diligencia no, es como cuando no tienes motivación, por ejemplo, es que es el tema de los entrenamientos y de ir al gimnasio, la disciplina. Eso es. Y esto también, porque me gusta mucho este tema, lo desarrollaremos en otro día, pero al final, un poco siguiendo el ejemplo que has contado tú, la motivación, y un ejemplo muy tonto que es para estudiar un examen. Tú puedes tener 3 tipos de motivación: de evitación, de logro o de aprendizaje. Realmente, la mejor de todas, para este ejemplo, sería la motivación de aprendizaje, que es: quiero estudiar porque quiero aprender sobre esto. Uh-huh. No tengo ningún objetivo de recompensa o castigo detrás, más allá de la autosatisfacción de que yo voy a aprender de algo, ¿no? Y luego está el de evitación y el de logro, que es: o yo estudio para sacar un 10 para que... no me echen la bronca a mis padres. No, al revés. Para sacar un 10 para que me feliciten. Uh-huh. O estudio para no sacar menos de un 5 y que no me echen la bronca. No me echen, sí. ¿No? Entonces es o la de logro o la de evitación. El problema de la de logro, que como no llegues al 10, te vas a pegar una galleta de frustración y en tu autoestima brutal. Sí. Y el problema de la de evitación es que realmente lo que hay detrás es un miedo a que no cumplas las expectativas de los demás, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, también detrás de esto está todo este tema de si quieres puedes, uh-huh. Las de logro, ¿no? Si quieres puedes conseguir todo lo que te propongas. Eso es mentira, chicos, es mentira. O sea, puedes trabajar toda tu vida y puedes ser el mejor estudiante, actor, trabajador del mundo, que si no se dan las circunstancias, o si no tienes un poco de suerte en según sí, qué hay campos, ciertos factores aleatorios, no realmente vas a conseguirlo y no pasa nada. O sea, esa mentalidad a mí de Mr. Wonderful de trabaja, porque yo conozco a personas que, pues eso, evidentemente las cosas no las vas a conseguir si no trabajas. Eso es evidente. Ahora, tú puedes matarte a trabajar y no conseguirlo. Y no es culpa tuya. O sea, no es responsabilidad tuya. Es que no se ha dado el caso. O sea, para un casting yo lo llevo a mí. Me puedo haber matado para un casting y haber trabajado y estudiado como la que más. Ahora, si no soy el personaje que buscan, pues ya está. Yo puedo haberlo dado todo y todo el mundo me dirá, pero nada, si quieres puedes salir en Netflix. Ya, quizás sí.
Y si trabajo, tengo más posibilidades. Pero puedo trabajarlo todo y no conseguirlo. Y no por Y ello no- eres peor. Efectivamente. No, pero el punto que has dicho es importante, que es ni una cosa ni la otra. Es ni el que quiere puede, pero no por ello no empieces. O sea, yo creo que las cosas eso hay que intentarlas, como este Eso podcast, es. ¿no? Sí, Como es este. intentarlo y ya está. o Oye, sea, que que sale bien, sale bien. que no, Que no, pues ya perfecto. está. Nos lo pero- hemos pasado súper bien y ya está. Eso es. Y bueno, pues realmente tampoco sé yo si queda mucho más que contar aquí. No, yo Quizás ahora- nuestra experiencia, ¿no? Que Eso queríamos es, yo ahora contar. pasaría un poco a por qué también hemos elegido este tema, que es la razón un poco también de que exista este podcast, que es la superación de ese miedo al que dirán y de cómo este miedo, o sea, porque yo por lo menos me estoy centrando en el miedo al que dirán, al fracaso, a lo que sea, que es la razón por la que muchas veces no hacemos las cosas que nos apetecen hacer, que nos apetece hacer, las cosas que nos apasionan, las cosas que queremos. Y muchas veces creo que detrás de que no, o sea, vamos, a mí me pasa por lo menos, me pasa en un casting. O sea, yo lo estoy llevando todo a mi experiencia como actriz porque me parece que como actores y actrices el miedo es una emoción que nos rige en todo lo que hacemos. Muchas veces para bien y muchas veces para mal. Y en otro podcast, porque creo que ya nos estamos alargando bastante, me gustaría hablar del miedo al éxito versus miedo al fracaso, porque creo que eso existe. Sí, O sea, creo que lo vivimos. Sí, yo por ejemplo, si quieres, podemos contar ahora un pequeño ejemplo de un caso de... Bueno, es que no sería superación del miedo, pero que los dos hemos vivido. Sí, que eso es, a eso venía ahora. que creemos que es algo que si nos estás escuchando y estás en la edad te va a pasar, si no, a lo mejor lo has vivido y si no, bueno, pues igual pues también te interesa, aunque sea conocer un poco nuestra historia. Y ya con esto iríamos yendo hacia el cierre de este capítulo, pero nos gustaría hablar de la experiencia, por ejemplo, que hemos tenido los dos, porque de hecho los dos nos ha pasado, del cambio de carrera. O sea, al final, bueno, lo cuento yo la mía y ahora si quieres cuentas tú la tuya. Mi caso, por ejemplo, era un poco, iba a decir, de libro, ¿no? Yo soy una persona que, bueno, yo he estudiado psicología, pero no empecé psicología. Yo soy una persona, siempre he sido de los de ciencias, de tecnológico. Se me dan bastante bien los números. Me gusta mucho la parte de física, de química, las mates. Y yo fui pues por esa línea en el colegio. Yo llegué a bachillerato. En bachillerato no sabía qué carrera iba a elegir, que esto también podría ser otro tema distinto, porque telita. No voy a decir lo mal que explican, pero lo poco que tú conoces, las opciones que tienes una vez terminas el colegio. Y sobre todo el enfoque que se le da, porque yo no sé cuál es tu experiencia en el bachillerato o vamos, en el instituto en general, pero el enfoque... Sí, o sea, al final que era... le dan, bueno, otro tema. Por lo menos igual esto ahora ha cambiado. Iba a decir, porque en mi época... no, yo ahora tengo 28 años, pues esto fue hace... Pues no me acuerdo ya, 10, claro. Hace 10, con 18. Bueno, 12 que empecé bachillerato, 10 que terminé. Si ibas al biosanitario, ibas a hacer medicina o enfermería, como mucho, fisio, pero vamos, poco más. O sea, al final, luego, si no te daba la nota, pues a lo mejor tenías que replantearte a qué podías entrar, pero era como biosanitario y medicina. La gente que iba a letras, pues derecho, ADE, alguna filología, algo de arte, psicología, había mucha gente en letras, que de hecho eso es una cosa que a mí me daba rabia, porque yo en tecnológico siempre, a mí la psicología siempre me ha gustado, entonces el no poder estudiar en el colegio porque no era mi itinerario me mataba, pero bueno, y tecnología, que es ingeniero o arquitecto, ¿no? Y luego realmente descubres que es mentira, que es que hay una cantidad de carreras
inmensa. Pero, y que ya no solo Bueno, que ahora ya ha carreras. cambiado, ¿eh? Porque ahora hay un montón. O de salidas profesionales, vamos. Eso es, o sea, por ejemplo, yo no sé en tu colegio o en tu caso, mi centro educativo estaba súper centrado en universidad, universidad, universidad. No había otra alternativa a eso y de hecho, si alguien escogía una alternativa, como puede ser una FP, un grado medio, un grado superior, cualquier cosa que no fuera únicamente la universidad, para la gente de mi instituto, vamos, para los profesores y todo eso, era un fracaso. Y de hecho había muchísima gente en mi clase en bachillerato que no quería hacer universidad, no tenía ningún interés en ir a la universidad, simplemente hacían el bachillerato para poder acceder a un grado superior, si no me equivoco, directamente, porque si no tenías como que hacer un curso puente o algo así. Y segundo de bachillerato estaba única y exclusivamente dirigido a pasar los exámenes de selectividad. Claro, sí, sí. Y de hecho el temario está orientado a claro, pero es que hay más salidas. Sí. No son las únicas salidas. Y te hacen creer que es así y es... No lo es. Pero bueno, mira, esto yo creo que va a ser otro día porque es que esto aquí hay mucho, hay mucho que para ahondar. Pero bueno, que al final en mi caso fue eso, ¿no? Tecnológico y claro, tú llegas allí, llegas a segundo bachillerato y cuando vas a terminar piensas, vale, ¿y qué ingeniería cojo? O sea, potencialmente todas son iguales. Y de hecho todas, bueno, no todas, pero muchas comparten el primer año de asignaturas. Y luego ya pues se diferencian, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, pues a la que me coja. O sea, tampoco me compliqué mucho. Yo quería hacer industriales porque mi hermano había hecho industriales, mi hermano es ingeniero industrial. Y dije, pues venga, industriales. No entré. Porque digamos que huevoneé un poco en selectividad, entonces me quedé además a las puertas, o sea, me quedé muy muy cerca. Y la segunda opción, un poco porque vi que las salidas laborales eran bastante altas, que el porcentaje de gente que terminaba la carrera y no tenía trabajo, o sea, yo al final para eso siempre he sido muy práctico, el porcentaje era muy bajito. Yo entré en Teleco y yo entré muy motivado y dije, ¡buah! Perfecto. Me gustan los números, todo esto me va a gustar, tal. Creo que no he odiado más una carrera. Bueno, no he odiado más una carrera porque no he hecho otro intento, pero estaba desmotivado, el contenido no me gustaba. Y yo pensé, o sea, y no porque no fuera bonito, porque esto también lo desarrollaremos, al final la universidad, bueno, es una jungla y depende de a cuál vayas. Cada uno es tiene distinta. su experiencia también. Claro, y cada uno tiene su experiencia. Entonces, yo pensé, a ver, yo quiero hacer psicología. Es algo que a mí me ha gustado siempre, porque además, cuando yo estaba en la ESO, más o menos, pues una amiga de la familia estaba estudiando psicología, estaba muy contenta, nos contaba cosas de la propia carrera y a mí ya me llamaba la atención, entonces era algo que yo quería hacer. Yo quería terminar la carrera de Teleco y después hacer psicología. Y entonces lo que hice fue saltarme el paso intermedio. Dije, mira, yo no quiero, después de esto, tirarme... Otros 4 años. No, 4 no. 40.000 años de vida laboral trabajando en esto, voy a hacer lo que me gusta. Entonces se me pusieron aquí cuando dije, voy a dejar la carrera, sobre todo porque dije, a ver cómo se lo digo a mis padres. Sí. Pero llegó un momento en el que dije, mira, es mi vida, voy a decidir hacer esto y ya está. O sea, no me voy a matar por algo que no quiero, hasta aquí. Se lo conté a mis padres, lo aceptaron perfectamente, entré en la carrera, no he disfrutado más de lo aprendido en mi vida. Había asignaturas, pues bueno, que eran mejores, que eran peores, pero los compañeros, el ambiente, o sea, todo me pareció increíble y tengo muy buena experiencia de la carrera de psicología y eso, pues ese fue mi caso. En mi caso, yo nunca había hecho teatro. Sí que es verdad que cuando estaba en primaria teníamos un profesor que para fin de curso siempre solía como escribir cortometrajes o obras de fin de curso y tal, entonces los grabábamos o los representábamos en fin de curso para que nos vieran nuestros padres y tal. Cada vez que hacía una obra, yo quería ser protagonista. O sea, desde siempre me ha encantado. No creo. No sé por qué, no sé por qué. Hacíamos un corto y ¿quién quiere ser este papel? ¿Quién quiere hacer? Yo, siempre yo. O sea, es que me encantaba. Genuinamente lo disfrutaba tantísimo. O sea, yo creo que no tenía nada que ver con
ser el centro de atención o con tal, sino que simplemente, o sea, honestamente, me encantaba hacerlo, lo disfrutaba muchísimo. Y aunque nunca me como animé a tomar clases de teatro ni nada, sí que es verdad que en mi cabeza o en mí estaba el quiero ser actriz, quiero hacer esto. Lo que pasa fue que pues pasó que la gente se metió conmigo, pues se reían de mí y tal, entonces yo creo que también ahí tuve como un cambio de personalidad bastante brutal pues de ser una niña bastante extrovertida, muy atrevida, muy tal, pues pasé a estar under the radar, como se diría en inglés. Sí, como de perfil bajo. De perfil bajo, pero pues eso, me pasó que cambié totalmente de punto de vista y cuando estaba en la ESO y en el instituto en general, en mi cabeza siempre estaba quiero ser profesora. Quiero ser profesora, me interesa mucho la educación, me interesa mucho ¿cómo se dice? La docencia. Y sí que es verdad, por ejemplo, que el otro día encontré una redacción que escribí en cuarto de la ESO. Yo decía, voy a estudiar filología, porque mi padre es filólogo, y entonces yo creo que también me tiré a eso. Voy a estudiar filología y a la vez arte dramático. Que yo cuando lo leí flipé, porque no recordaba tener esa percepción o ese deseo en cuarto de la ESO, pero bueno, pues se ve que sí. ¿Qué pasa? En mi caso pasó todo lo contrario a lo que pasa normalmente. O sea, normalmente la gente quiere hacer algo y son los padres los que le meten presión de no, primero, pues, ¿quieres hacer arte dramático? Vete a lo seguro, ¿no? Es. En ingeniería, en mi caso, ¿no? Vete a lo seguro. Y ya luego, cuando tengas algo seguro, que te va a dar más trabajo que ser psicólogo, que psicología es más que psicología clínica, porque yo cuando entré y me di cuenta de que todo el mundo quería ir a clínica. Lo que se yo pensaba también, yo creo. Y luego hay un mundo diferente, pero es verdad, es primero lo seguro y luego arriesgate si quieres, pero primero lo seguro. Eso es, pues en mi caso no era así. En mi caso esa persona que te dice no hagas esto, primero vete a lo seguro, era yo. Pero estaba condicionada por lo que mi entorno en ese momento, es decir, lo que mi instituto me imponía. O sea, todo el mundo, a lo mejor yo tenía compañeros o compañeras que querían hacer algo artístico, que querían hacer algo pues que se salía un poco más de la norma y los profesores, o sea, les machacaban con que dónde vas a ir, o sea, bueno, es que parece que estoy poniendo a mi instituto súper de mal, no, para nada, o sea, yo he tenido una muy buena experiencia en mi instituto, pero es verdad que las opciones, las salidas que te daban, pues eran muy limitadas y muy dentro de sí, la o sea, te centraban a lo seguro. Sí, te centraban no, es que tampoco es lo seguro, o sea, hoy no, en día... a lo que se percibía que era. Claro, pero es que hoy en día nada te asegura un trabajo, ni siquiera la pero mejor carrera después. universitaria, claro. Entonces, pues te hacían estos típicos test, ¿no? De qué salida deberías coger en base a tus gustos. A mí me salía profesora, periodista, me salió, y algo, es que no recuerdo exactamente cómo lo llamaron, pero era algo que podría entenderse como actriz, pero no ponía actriz, porque actriz está un poco mal visto. Entonces, bueno, el caso fue que yo tenía esa idea, ¿no? De que tenía que hacer primero algo seguro o algo que estuviera dentro de la norma y ya después haría arte dramático. Entonces terminé el bachillerato y entré en filología. Terminé el primer año y súper bien, o sea, me encantó. La experiencia universitaria en general ya me encantó porque salí a vivir fuera, fue el primer año que, bueno, me independicé y todo eso. Y saqué muy buenas notas en todo, se me dio todo muy bien, o sea, estaba yo muy contenta. ¿Qué pasa? Entré a segundo y de repente todo eso cambió. Las asignaturas no me motivaban nada, no me gustaban nada, no me parecían nada interesantes. De repente me veía desde fuera y decía, es que no me imagino mi vida otros 3 años más sentada en un pupitre no sé cuántas horas al día. O sea, como que el cuerpo me pedía otra cosa. Entonces dejé de ir a clase, me daba miedo decírselo a mis padres, pues por el componente, primero por mi padre, por el componente de estoy haciendo lo mismo que tú, o sea, esa cosa de quiero que te sientas orgulloso y no quiero decepcionarte de dejar filología y tal. Y luego también el miedo de, es que ¿qué voy a hacer?
O sea, no sé qué voy a hacer. Si no hago esto, ¿qué hago? Porque en mi cabeza no existía la opción de hacer arte dramático. El caso fue que dejé de ir a clase, me deprimí mogollón, o sea, entré en una etapa bastante dura y fue mi madre la que me vio así, dijo, Celia, ¿qué te pasa? Vamos a parar, o sea, vamos a ver qué hacemos. Entonces, gracias a mi madre fue que dejé la carrera y estuve varios meses que es que no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi vida. Hasta que mi madre me encontró las pruebas de acceso a la escuela donde finalmente hice mi carrera de arte dramático. Me presenté con la intención únicamente de ver cómo eran, como para prepararme ese año y entrar al siguiente, ¿no? De tomarme como un año sabático, de prepararme las pruebas y tal. Pero tuve la suerte que de 60 personas que nos presentamos, había 15 plazas y yo quedé justo en la 15ª. Entonces, pues por suerte de lo que sea, entré. O porque eras buena. No, buena no, la verdad es que no. llámalo... Porque menuda prueba. Y, bueno, eso ya lo comentaremos. Pero que eras 15ª, pues igual tenías... Pero bueno, o sea, guay. Entonces entré y súper bien. Pero todo el rato, la emoción que regía esa decisión que tenía que tomar o la razón por la que no tomaba esa decisión era el miedo. Era el miedo a, primero, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿cómo pretendo yo salirme de lo que está establecido para hacer esto que no tiene ninguna salida, que no tiene un trabajo asegurado, tal? O sea, era como ese miedo. Luego, también el miedo al que dirán. O sea, ya el mero hecho de estudiar arte dramático ya es como... A mí al principio me daba vergüenza decírselo a mis amigas. Era esa sensación de estoy haciendo algo que no debería estar haciendo. Porque me han enseñado que no debería estar haciendo. Y porque piensas que por decir, porque a mí también me pasó, que al final, o sea, tú le dices a alguien que has empezado una ingeniería, también es verdad que eso ha cambiado un poco, ¿no? Y te has ido a psicología y precisamente pasas de algo muy seguro a algo más inseguro. Y que algo que ahora ya, por suerte, se está tomando más en serio, pero que hace años la psicología era como, bueno, pues... Sí, como una pseudociencia, ¿no? Por así decirlo. Básicamente. Es verdad que lo decías como con lo boquito pequeño. Sí. ¿No? Pues por lo que sí, pues por lo que puedan pensar. Y luego te das cuenta de que... De que da igual, es que da igual. En otro podcast hablaremos también, porque creo que el tema... Hemos tocado un poco el tema de los tiempos vitales, ¿no? El tema de... Porque a mí también una cosa que me daba mucho palo de dejar mi carrera era voy a terminar mucho más tarde que el resto de mis amigas. Porque voy a empezar de cero cuando mis amigas ya están en la mitad de su recorrido. O sea, el tema de los tiempos vitales y tal y lo que puede generar en nosotros lo hablaremos en otro podcast porque me parece que tiene mucha amiga y que es muy interesante. Pero eso, o sea, al final yo creo que... en situaciones como cambios de carrera, cambios de trabajo, cambios de tal, está el miedo al qué dirán o el miedo a lo que sea. O el miedo al no saber qué hay al otro lado. A la incertidumbre. Yo cuando me cambié de carrera dije, quiero hacer esto, pero ¿y si llego a entrar y realmente no es lo que yo quería? Pues ya iré a una tercera, eso pues ya haré otra cosa. O sea, la conclusión de este podcast un poco es... Vive con miedo. Eso pero es. Vívelo, o sea, bien. Hay una frase que no sé exactamente quién la ha dicho ni de dónde es, pero que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Es que bueno, no es así, ¿vale? Pero whatever. Si quieres hacer algo y tienes miedo, hazlo, pero con miedo. Bueno, lo que sea, X, ¿vale? O sea, me habéis entendido. Si quieres hacer algo que te da miedo, hazlo con miedo. Eso es, pero hazlo. Y yo animo a todo el mundo a, pues en mi caso ha sido... No, pero es verdad, o sea, en mi caso ha sido dejar la carrera y honestamente ha sido la mejor decisión de mi vida. Yo animaría a todo el mundo a hacer lo que uno crea que le va a hacer feliz. Sí. Que eso ya también es otro tema más, ¿no? Pero sin pensar en el que dirán. ¿Tú crees en lo que deberías hacer, en lo que tal, o sea, tampoco ir de kamikaze, o sea, quiero decir que hay ciertas cosas... pero me refiero porque también pensar que hoy en día para mí es mucho más importante que lo que hagas te haga feliz. Eso es, o sea, si lo que te frena es el miedo al que dirán... Tú tira, hazlo. Sí. Totalmente. Porque al final, pues vida hay una... Y para el poco tiempo que vamos a estar aquí, pues que sea lo más feliz posible, ¿no? Efectivamente. Y poco más. Sí, yo creo que ya cerraría aquí el podcast.
No sé exactamente cuál va a ser el próximo, pero tenemos bastantes ya ideas. Si hoy, o sea, si nos estás escuchando y te apetece que hablemos más de algo que hemos comentado en este podcast, si te apetece que hablemos de alguna otra cosa, si tienes algo que te apetezca saber desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista del teatro, lo que sea, si tenéis cualquier sugerencia nos la podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales, que son buenoxpodcast en Instagram o buenoxpodcast@gmail.com si queréis enviarnos un correo. Y nada. Bueno, X, escrito, ¿cómo? Sí, bueno X, o sea, escrito EQUIS en todas partes. No es bueno X. No es bueno X, no, es bueno X. Aunque aún así, en otras redes sociales. Igual, o sea, en esto si lo estás oyendo no lo puedes ver, pero en las otras lo pondremos. Sí, eso es, o sea, lo dejaremos en la caja de descripción de YouTube o lo que sea. Y nada, agradeceros muchísimo que estéis escuchando este podcast. Si os gusta, os agradeceríamos también que nos dejarais una valoración positiva. En el caso de Spotify creo que se puede dejar una valoración de 5 estrellas o algo así, también para ayudar un poco a visibilizar el podcast. Y si lo compartís con amigos o lo que sea, pues también os haríais un favor para poder seguir adelante un poco con... Que lo vamos a hacer igual, yo creo, pero estaría genial que llegara más gente. Haced las cosas con miedo y sed felices. Eso. Chao, chao.